Entonces continuamos con la parte 2 de 2.3.1. Entonces en este caso vamos a hacer una tabla. Recuerden que la información que encontramos anteriormente, ahí hicimos la gráfica para poder determinar cuál es el valor inicial. Entonces vamos a ver qué tan cerca está nuestra aproximación. Entonces veamos, nos dieron un valor de tasa de crecimiento de 5.2 gramos por día. Y nos dieron también un punto que era 9,98.4. Entonces eso fue cuando Colleen pesó un pollito al noveno día, pesaba 98.4 gramos. Entonces vamos a hacer una tabla con dos columnas. La primera ya está días desde que nació y la segunda es el peso en gramos. Entonces vamos a poner primero en la primera columna los valores del 0 al 10. Faltó uno ahí. Y la siguiente parte, la B, dice, utilicemos la medida que Colleen para llenar una entrada en la tabla. Entonces sería el noveno día, 98.4. Entonces, si vamos a avanzar en días, lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿verdad? Y si queremos regresarnos, pues le vamos a restar. Entonces, si sumamos, en este caso el primero sería 103.6. Y si nos regresamos, sería 98.4 menos 5.2. En este caso sería 93.2. A eso le quitamos 5.2, nos queda 88. A eso le quitamos 5.2, nos queda 82.8. Igual seguimos retrocediendo. Lo pueden hacer con su calculadora si gustan. Punto 2. Para el segundo día pesaba el pollito 62 gramos. El primer día pesó 56.8 gramos. Y por último, el día en que nació pesó 51.6 gramos. ¿Ok? Entonces ya utilizamos el crecimiento para completar la tabla. Dice, de acuerdo a la tabla, ¿cuánto pesó el día en que nació? Entonces, si se dan cuenta, el día en que nació sería el valor inicial, que en este caso pesó 51.6 gramos. Al nacer, ¿ok? Y dice, ¿cuándo va a pesar 140 gramos? Ahora, para poder encontrar ese valor, entonces vamos a seguirnos avanzando, vamos a ir hacia adelante en este caso, para determinar eso. Entonces vamos a continuar nuestra tabla de este lado y sería, vamos a ver cuántos días toma. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Okay? Entonces la doblamos la tabla y le sumamos 5.2 para poder ir hacia adelante. Entonces para el 11º día va a ser 108.8. Para el día 12 serían 114. Día 13, 119.2. Día 14, 124.4. Día 15, 129.6. Estamos más cerquitas. Día 16 serían 134.8. Y día 17 serían 140 gramos. Entonces ahí, hasta ahí está bien. Ya no ocupamos medir hacia adelante, ¿verdad? Porque ya nos pidió. Entonces podemos decir que tomaría 17 días. Tomaría 17 días en llegar a 140 gramos. ¿Ok? Entonces esto es ya utilizando este otro método para poder encontrar el valor inicial, que en este caso es, como dijimos, es el valor de la pendiente, utilizando el valor de la pendiente y utilizando un punto que nos dieron, ¿verdad? Entonces nomás vamos retrocediendo utilizando la tabla. Ahora vamos a ver el último método, que sería sin utilizar la tabla o el gráfico. Entonces, si nomás nos dan otra vez 5.2 gramos por día, ¿verdad? Y nos están dando un punto sobre la línea que sería 9,98.4. Entonces podemos utilizar esta información algebraicamente para poder determinar cuál es la ecuación. ¿Ok?
Entonces, que como Colleen asumió que el pollito crece en un valor constante, a una tasa constante, dice la ecuación del pollito de cierto número de días después de que nació es de la forma y igual a mx más b. Entonces, sin graficar cuál sería el valor de m, más bien qué representa m y qué representa b, y si conocemos alguno de estos valores y cuáles serían las unidades de estos valores. Entonces, el valor de la m, recuerden que siempre es el valor de la pendiente, ¿verdad? La m representa aquí en este caso cuánto sube por día. Entonces, cuánto sube por día. De peso por día, perdón. Ok. Y el valor de b, recuerden, es donde cruza la línea, el eje de x. Entonces, en este caso sería el valor inicial o cuánto pesó al nacer. Ok. Entonces, de aquí ya podemos decir, si conocemos algunos de estos valores, claro que sí, conocemos el valor de m, que sería 5.2 gramos por día. Y el valor de B no sería este que está aquí, entonces tengan cuidado. El valor de B sería en donde cruza la línea, y en la tabla lo encontramos que era 51.6 y en la gráfica dijimos que era aproximadamente 38 gramos. Entonces queremos saber cuál de los métodos sería el más exacto, ¿no? Para poder determinar esto. Entonces aquí ese es el que tenemos que encontrar, no sabemos cuál es. Pero sí conocemos las unidades, ¿verdad? Estas son las unidades para el valor de la tasa, y las unidades de este serían gramos, porque sería el valor inicial del pollito, cuánto pesó al nacer. Dice, entonces ya conocemos la tasa de crecimiento. Dice, vamos a poner eso en la ecuación, y qué información todavía no sabemos. Entonces, si sustituimos los valores que ya tenemos en y igual a mx más b, entonces ya sabemos que m es m es 5.2 gramos, entonces 5.2 por x, y el único valor que no conocemos todavía sigue siendo b, ¿verdad? Entonces todavía tenemos que encontrar el valor inicial. Ok, y dice en la lección 2.14 descubrieron que conociendo el valor de la pendiente y un punto es información suficiente para determinar una línea. Ahora vamos a utilizar el punto 9,984 para poder determinar el valor inicial de la línea. Dice, ahora ya, dice, ¿cómo podemos utilizar ese punto en la ecuación? Entonces, este es un punto que básicamente es x y y. Entonces, podemos sustituir 9,98.4 para x, ¿verdad? Y y. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que podemos hacer. Y luego ya en la pregunta D, dice, resuelve para B el peso inicial del pollito. Escribe la ecuación de la línea que representa. Entonces, ya sí sabemos eso, ya que tenemos la sustitución en la parte C, que sería 90, si tenemos y igual a 5.2x más b, vamos a sustituir estos dos valores para x y y respectivamente. Entonces eso nos va a dar 98.4 igual a 5.2 por 9 más b. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a despejar el valor de b. Entonces aquí lo vamos a hacer abajo, 98.4 igual a 5.2 por 9 más b. Primero multiplicamos aquí. Eso nos va a dar 46.8. El lado izquierdo se queda exactamente igual. Y luego más b. Entonces 46.8 más cuánto nos da 98.4. Para poder encontrar ese valor, lo que tenemos que hacer es restar 46.8.
Y ya, con eso nuestro resultado sería 51.6. Y ahora sí ya tenemos toda la información para poder escribir la ecuación de la línea, que sería y igual a 5.2 por x más 51.6. ¿Ok? Entonces dice que si el cruce de y, el valor inicial que encontramos algebraicamente, está de acuerdo con el que encontramos en la gráfica, entonces no con el de la gráfica, pero sí con el de la tabla. La tabla. Okay. Y dice qué tan preciso es nuestra respuesta algebraica. Entonces la respuesta algebraica sería la más precisa, ¿verdad? Ok. Entonces dice las unidades, por último, las unidades de S serían gramos. Ok. Y por último, dice utiliza la ecuación para determinar si el peso del pollo de Colleen pesa 140 gramos. ¿Cuándo va a pesar 140 gramos? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sustituir el valor de Y. Este sería valor de Y es igual a 140. Entonces 140 es igual a 5.2 por X más 51.6. Ahora, si nos están dando el peso, queremos resolver cuánto tiempo le tomaría para llegar a ese valor. Entonces aquí vamos a despejar para X, entonces restamos 51.6 primero. Y eso nos da que será 89.4 igual a 5.2 por X. Y luego queremos despejar la X, entonces tenemos que deshacernos del 5.2 dividiendo. Entonces 5.2. Y nuestro resultado sería X igual a 17 días. Entonces igual se confirma con el mismo que teníamos anteriormente en la tabla.